El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios los bendiga. Qué bueno podernos en esta hora saludar y cumplir una cita más para estudiar la palabra de Dios. Vuelvo y te repito, nuestro propósito es enriquecer tu vida con la palabra de Dios. Que cuando tú hagas tu devocional, cuando tú estés en tu vida diaria, en tu vida cristiana, puedas tener un comportamiento digno de un hijo de Dios, más que un concepto religioso. Muchas personas que me escuchan creen que te hablamos de religión, que te hablamos de algo que no es, y lamentablemente están equivocados. Nosotros tenemos como fundamento la Biblia, como forma de vivir las enseñanzas de Jesucristo. No usamos en nuestro rostro una careta, no usamos una máscara, no usamos nosotros un figurín, no, pero sí nuestro rostro debe reflejar a Cristo. Y ese es el propósito que hay en este ministerio, un aliento de vida, que tú puedas crecer, que tú te puedas fortalecer, que tú puedas tener una vida de victoria, no una carga, no una prohibición, no que todo es malo, pero tampoco que te vayas al extremo y hagas todo en bien y encubrir tu vida descarriada y alejada de Dios, diciendo que estás en Cristo. Hoy nuestro tema, la herencia. Vamos avanzando. Hemos querido hacer un programa, si bien doctrinal, como siendo un maestro de la Biblia, pero también hablándote de doctrina. No soy teólogo, soy pastor y te quiero hablar acerca de la herencia. Nos dice la carta a los Efesios. Hemos venido estudiando Efesios, estamos en el capítulo 1 y hoy, Dios mediante, empezaremos a mirar el versículo 11 y 12 de esta hermosa carta. Dice así la Biblia: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice otra versión, y te traigo otra versión, está en la Reina Valera, pero te traigo otra versión de la Biblia para ampliar el conocimiento. Hay personas que creen que cuando uno habla de otra Biblia, es del diablo, porque Satanás se ha metido para traer confusión. No. De hecho, la Biblia que te traigo es una Biblia amplificada. Es una Biblia que te va a dar un concepto más amplio, pero que está diciendo lo que el griego dice. No es algo que te avale el pecado, no. Por el contrario, te da luz para que a medida que tú avances en la vida cristiana, vayas dejando de pecar. Porque ese es el propósito de la vida cristiana. Efesios 1, 11 y 12. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo, por favor. Efesios 1, 11 y 12 de la Biblia amplificada. En él también nosotros fuimos hechos herencia, dice, porción de Dios, y obtuvimos herencia porque habíamos sido preordenados, elegidos
y designados de antemano, dice, de acuerdo con su propósito, quien obra todo de acuerdo con el consejo y diseño de su propia voluntad, de modo que nosotros, los que primero esperábamos en Cristo, los que primero pusimos nuestra confianza en Él, hemos sido destinados y designados para vivir para alabanza de su gloria. Si tú ves, esta versión nos abre un panorama. Es como cuando el instructor te indica en el lugar donde estás y el instructor tiene el conocimiento previo y te habla, pero tú vas con otro grupo donde el instructor no tiene la misma paciencia o sapiencia o conocimiento y pasa todo como un brochazo. No, esta Biblia es una Biblia que es fácil para entender de cualquier creyente, que la he traducido al español para que tú la puedas comprender y nos empieza a mostrar lo que es la predestinación. Porque hablamos de una herencia, pero esa herencia que hemos obtenido no es la licencia para pecar. Es la herencia que se nos da para que cada día en nuestro caminar en Dios podamos empezar a entender y asimilar lo que Dios desea. Hay muchos cristianos que lamentablemente van a la iglesia, están de cuerpo presente, pero su mente es ausente. Y ellos creen que por el estar de cuerpo presente, ya Dios en el cielo tomó y dijo, ¡ay, te vi! Pero es que Dios no desea verte. Y extiéndame lo que quiero decirte. Dios desea es que tú cambies para que a toda hora y en todo momento estés en Él. No en un momento de la iglesia, sino estés en la iglesia, saliste de la iglesia, vas a tu empresa, saliste de tu empresa, estás en tu casa, saliste de tu casa y todo el barrio puede decir, verdaderamente ese hombre lo que habla lo refleja y lo muestra. ¿Cuántas personas dicen ser cristianas y la gente a su alrededor le tiene una mofa? Le tiene cierta cosa, le dice, no, es que ese de cristiano no tiene nada, ese man es un loco, ese es un fanático, un religioso. Pero qué diferente de que alguien pueda dar fe y decir, no, verdaderamente esa persona es algo especial. Es una persona que sirve, es una persona que ayuda, es una persona útil. Y así la gente dice, verdaderamente necesito de Dios. Porque tu propio testimonio comienza a abrir puertas. Sigamos. Otra Biblia que me parece fabulosa es la del Mensaje. Y te la traigo también sobre este mismo versículos para que la comparemos y entremos a nadar, entremos profundamente en la palabra de Dios. Biblia el Mensaje dice lo siguiente: es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos hablar de Cristo por primera vez y estuviéramos esperanzados, Él tenía sus ojos puestos en nosotros. Tenía diseñado para que lleváramos una vida gloriosa. Parte del propósito general que está obrando en todo y en todos. Así que, al resumir estas Biblias, podemos visualizar que nos encontramos en un punto que los que conforman la iglesia han recibido una herencia.
han recibido una herencia. Ya que, sin desmeritar, estamos llegando a la conclusión de que estamos viviendo nuestra vida de la redención manifestada de la persona de Jesús Cristo. Porque su obra de la cruz trae redención. Y es que quiero resumirte hasta aquí, porque quizás tú me estás escuchando por primera vez, y quiero resumirte qué es Efesios. La carta a los Efesios, como ninguna otra carta escrita por el apóstol Pablo, vuelvo y te digo, el autor, el Espíritu Santo, el escribiente, el apóstol Pablo. Así que quien se lleva la gloria es el autor, no el escribiente. Si bien el escribiente va tomando de lo que el autor va dando, el Espíritu Santo quería a través del apóstol Pablo dejar una carta para la iglesia. Efesios, sin duda alguna, es la carta para la iglesia. En ella se nos muestra en primer lugar. El capítulo 1 describe el plan de salvación de Dios. Todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1, por donde tú lo mires, describe que hay un plan que elabora Dios desde antes de crearse todo. Ese plan conlleva la salvación. Los que se adquieren y reciben o aceptan ese plan son hijos de Dios. O sea, forman parte del cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿Cómo puedo yo hablarte o mostrarte la subdivisión de este plan? Hay 3 personas que conforman la singularidad de la pluralidad de Dios. Este sí es un concepto teológico. Dios es plural porque Dios es uno, no son 2 ni 3, no uno, pero a su vez manifiesta una singularidad dentro de esa pluralidad. ¿Y cómo la podemos ver? A través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tú no lo quieras aceptar porque te dieron algún concepto preconcebido y está en tu mente. Y quizás esto basta, detente, no te vayas, espérame. Porque dirán, no, yo soy unitario, yo soy testigo de Jehová, yo soy testigo de Jesús, bueno, lo que sea, soy Jesús solo, bueno, soy mormón. No, detente. Dios es uno, es plural. Pero hay una singularidad en él. Y es que la muestra la Biblia. Porque la Biblia habla de que Dios traza un plan. Dios se encarga de elaborar los planes. Pero hay alguien que los ejecuta. Jesucristo. O Cristo. Porque es su nombre divino. Cristo. Y se dice Jesús porque es el miembro dentro de esa singularidad que demuestra una pluralidad hecho carne. Espero que este concepto teológico sea claro. Y me río porque alguien dirá, es que usted es teólogo. No, soy un pastor que leo y quiero traerte la explicación de la palabra. Entonces, se encarna el Hijo, que a su vez es la persona que tiene como a su cargo ejecutar los planes del Padre. El Padre planea, el Hijo ejecuta. Y hay alguien que viene y da belleza, que da valor, el Espíritu Santo. Así que son 3 personas, un solo Dios. Está subdividido porque el actuar del Padre
hace una elección. O sea, el Padre hace su plan y dentro de ese plan hace una elección. Ya he explicado la elección. No estoy diciendo que Dios eligió unos para perdición, otros para maldición, otros para bendición. No, no es así. Ya lo he explicado ampliamente, Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo expliqué en Romanos, lo expliqué también en Efesios, versículo 6. Ahora me voy a encontrar también con la predestinación vista desde otra óptica, otro punto que forma parte de ella, que la estaremos mirando. Pero Dios hace una elección. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1 de versículo 3 al versículo 6. Y yo te estoy diciendo esto para que cuando tú estés en tu devocional y cojas tu Biblia, tú puedas gozarte y leer y decir, sí, Señor, verdaderamente, tú eres bendito, porque eres mi Dios, y no solo mi Dios, sino mi Padre. Y esto mismo lo mostró el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, no hago nada sino lo que el Padre me envía. No hago nada por mi propia cuenta sino lo que el Padre me habló. No hago nada sino lo que el Padre me dice que yo hable. Y mientras Él estuvo en la tierra se sujetó a lo que el Padre decía porque Él se había hecho uno de nosotros. O sea que muestra el Señor Jesús al Dios invisible. Y lo muestra visible a través de Él. Bueno, seguimos y Él sigue. Pero cuando llega a la cruz y todo el pecado se carga sobre Él, la maldición del pecado, no el que Él hubiera pecado, no, sino en Él se carga. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios se manifestó en Gedeón. O sea, Gedeón se vistió literalmente. Gedeón se vistió literalmente de Dios. Y eso pasa cuando tú oras. Y eso pasa cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Te vistes de Él, que todos los que te ven, ven a Cristo en tu vida. ¿Por qué te vistes? Así que, cuando está en la cruz, ¿qué exclama en la cruz? Porque ya estaba a punto de morir. Muerte física, muerte eterna, que también ya te lo he explicado. Alguien dirá, ¿cómo hace? Sí, Él se hizo uno de nosotros, semejante a nosotros. Nosotros seremos un día semejantes a Él. Todo lo que te estoy diciendo está en la Biblia. No es que me haya comido algo, no. No. Y Él exclama, Dios mío, Dios mío. O sea, ya no es su Padre, sino es su Dios. Por eso nosotros hemos recibido herencia y podemos decir confiadamente que tenemos un Dios, pero no solo tenemos un Dios, porque hemos entrado en herencia a través de Cristo y tenemos un Padre. Y ese Padre y ese Dios también es de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahora, tú puedes orar y decir, tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empiezas a enriquecer tu oración. Sí, Señor, te doy gracias, porque no solo eres mi Dios. Ahora me puedo acercar confiadamente ante ti, porque eres mi Padre. Y todo Padre desea el bien para mí. Y todo Padre desea la salud para mi vida. Y todo Padre desea el bienestar para mí. Oh, Señor, reclamo tus promesas, porque ya no estás lejos como mi Dios. Estás tan cerca como mi Padre. Los que tenemos el privilegio de disfrutar todavía a nuestro Padre, ay, nos llena uno el corazón de estar con Él, de hablar, de poder compartir tiempo. Y eso me enriquece a mí más que la gente crea que
busco figurar o usar su nombre. No, es disfrutar. Dios ve mi actitud. Y esa es la actitud que tú tienes que tener con tu Dios. Pero no solo tu Dios como algo tan lejano, tan lejos que no puedo llegar. No, porque se ha acercado a ti a través de tu Padre. Así que tú puedes leer, te leí solamente el versículo 3 y te di esa explicación porque Dios hizo esa elección. Ahora, viene la segunda persona, la cual se ha manifestado. La Biblia dice que Jesús se ha manifestado. Y se ha manifestado como Jesús y Cristo. Y este es mi presente. ¿Por qué? Porque me redime. Cristo redime a la persona que cree en Él, se acerca a la cruz, en la cruz obtiene perdón y la cruz inmediatamente lo direcciona al cielo donde Dios es su Padre. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Así que la redención es para todo ser humano, no es solo para unos, no. Él hizo un plan para los que aceptaran ese plan, caminaran ese plan, creyeran en ese plan, pudieran ser redimidos. Y la redención trae dos cosas. Lo primero es libertad, te quitan el pecado. Y lo segundo, te perdonan. Eso es la redención. La redención va en dos líneas: libertad, perdón de pecados. Si tú estás en algún proceso, en algún, como dijéramos, en alguno de estos dos, estás siendo libre del pecado y estás recibiendo perdón, pues yo te animo para que no te quedes ahí, sino avances. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 1, versículos 6 al 11. Fíjate que el que tiene boca se equivoca. Efesios capítulo 1, versículos 6 al 11. Pero ahora viene un futuro para el creyente. O sea, no queda solo en la lección del Padre, Efesios 1, del 3 al 6, no, sino que avanza a la redención. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 1, versículo 6 al 11. Para entrar a un futuro en el cual vamos a entrar. Y ese futuro es la manifestación también en el obrar del Espíritu Santo. Si tú te das cuenta, el Padre no obra, porque quien obra es Cristo. Y Cristo, una vez que obra en el creyente, que lo limpia, lo perdona, y comienza un proceso en una nueva naturaleza, empieza un obrar, pero del Espíritu Santo. Por eso nadie puede hablar del Espíritu Santo sin primero no haber sido libertado del pecado, del poder del pecado, y perdonado sus pecados. Son dos cosas totalmente diferentes. Hoy la iglesia carece de doctrina. Y yo llamo la atención a los pastores. Basta ya de sermones. Vamos a enseñar doctrina. Porque la doctrina es la que nos cambia. La doctrina es la que nos transforma. La doctrina es la que te acerca a Cristo. ¿Tú tienes que hacer algo? Sí, atender la doctrina. ¿Puedo hacer algo? No, porque la doctrina es la que te cambia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dígame que sí. Por favor, por lo menos, hijo Josué. ¿Sí me entiende? Bueno, al menos uno dijo sí. Espero que todos los que me ven en las redes digan, sí, pastor, yo le entendí. No te cobro. Nunca hemos cobrado nada ni lo haremos. Pero el Espíritu Santo obra. Así que hay una manifestación del Espíritu Santo que es la herencia. Efesios
capítulo 1, versículo 12 al 14. Pero entonces usted dirá, ¿cómo así? Que hoy usted me viene a predicar de la herencia que empieza en Romanos, que empieza en Efesios, capítulo 1, versículo 12 al 14, pero me está hablando de Efesios capítulo 1, versículo 11. Pues sencillo. Hay un énfasis en todo el primer capítulo de Efesios. Y es el énfasis del Padre, Efesios del 1, capítulo 1 del 3 al 6, del Hijo, Efesios, capítulo 1, versículo 7 al 12, y el Espíritu Santo de Efesios, capítulo 1, del 13 al 16. Empecemos. Efesios 1, 11 y 12, Biblia amplificada. Por favor, léelo conmigo. Dice así. En él también nosotros fuimos hechos herencia, porción de Dios, eso es una herencia, y obtuvimos herencia, porque habíamos sido preordenados, o sea, elegidos y designados de antemano, de acuerdo con su propósito, o sea, su plan, quien obra todo de acuerdo con el consejo y diseño de su propia voluntad. O sea, este versículo amplía y explica todo el plan de salvación. Versículo 12. De modo que nosotros, los que primero esperábamos en Cristo, los que primero pusimos nuestra confianza en Él, hemos sido destinados y designados para vivir para alabanza de su gloria. Tengo que decirte algo aquí que trae mucha controversia cuando tú de pronto lees algún comentario, porque hay estudiosos de la Biblia que toman las palabras, y eso debe ser porque eso se llama hermenéutica o interpretación de la Biblia. Debemos tomar las palabras en su uso natural. No podemos nada añadir al autor, porque el autor recuerda que ha usado su escribiente para mostrarnos y enseñarnos una verdad bíblica. Así que muchos estudiosos dicen que la palabra nosotros es usada, y esto es verdad, por el apóstol Pablo cuando él quiere hablar en primer lugar de los judíos. O sea, los estudiosos dicen que la palabra nosotros es usada por el apóstol para referirse siempre a los judíos. Por eso él habla de nosotros. Y que el vosotros es para referirse a los gentiles. Pues yo me puse a orar y a estudiar, y al ver todo el contexto de lo que es verdad, porque lo hace en Romanos, lo hace en Filipenses, para referirse en Hechos de los Apóstoles, lo hace el apóstol para referirse sí a los judíos, pero al mirar ese concepto, es cierto, pero él en la carta, el contexto de la carta no es dirigida ni a judíos ni a gentiles. Esa carta es dirigida a la iglesia. Así que la iglesia entra y forma parte, y ese nosotros es referencia tanto a judíos cristianos como a gentiles cristianos. Porque recuerda que la carta a los Efesios fue escrita más o menos como en el tercer viaje, ya en Roma. Y fue escrita juntamente con Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. Son 4 cartas. Esto te lo expliqué al comienzo del estudio de la carta a los Efesios. Así que el apóstol tenía en mente el nosotros, es porque ya al estar usted y yo en Cristo, somos herencia. Entonces ya no hay ni judío ni gentil, ni griego ni bárbaro, ni judío, ni esclavo ni libre.
hay un solo cuerpo, el cual es la iglesia. Así que siéntase hoy usted incluido en él. También nosotros fuimos herencia. O sea, lo que está diciendo el apóstol es que el creyente es una porción de Dios. Escúcheme, tú no eres cualquier persona. Que te comportes como cualquier persona, ese es un problema de identidad y de falta de carácter. Tú no eres igual a los demás, tú eres diferente, porque Dios te ha tomado y te ha hecho su hijo. A menos que tú sigas viendo a Dios como Dios y no como tu Padre. Cuando yo veo a Dios como mi Dios, me comporto como se me venga en gana. Hago lo que se me venga en gana. Pero cuando yo asumo mi naturaleza en Cristo, una nueva naturaleza, una nueva identidad, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de ver la vida, ya todo esto se cambia y me hago parte de Dios. Pertenezco al cuerpo, porque hay gente que ha estado en el cuerpo, por X o Y razón, se han desligado del cuerpo. Si tú miras cuando el Señor Jesús habló de la vid y los pámpanos, ¿qué dijo? Ustedes están arraigados en mí, ustedes están insertados en mí, ustedes son fortalecidos por la savia, que es tomada de la tierra, y la savia sube de las raíces y empieza a nutrir todo el árbol. Así que el creyente que es nutrido por la palabra, pues déjame decirte que es una porción de Dios. Porque habíamos sido preordenados, o sea, hemos sido elegidos y designados de antemano, de acuerdo con el plan de Dios, quien obra todo de acuerdo con el consejo y diseño de su propia voluntad. Aquí debo decirte que el plan de Dios es diseño de Él. No hay manera en que alguien pueda agregar o quitar o poner. No la hay. De hecho, el apóstol Pablo usa una expresión donde dice, ¿acaso el barro podrá decirle al alfarero por qué me has hecho así? Y mucha gente cree que es que Dios es autoritario, porque tenemos a Dios como Dios y no como el Padre. Cuando tú recibes a Dios como tu Padre, cambia ese concepto y tú dices, no, tú lo has planeado todo por mi bien. ¿O qué padre desea el mal de su hijo? Jesús lo dijo. ¿Acaso qué padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Si los padres naturales hacen el bien por sus hijos, cuánto más el Padre Celestial hará todo por los que le aman. Pero cuando el creyente tiene una naturaleza de carnalidad, Dios, yo quiero, dame, porque ese tiene ese carro de último modelo y yo tengo este de menos modelo. Oh Señor, ¿por qué él está sano y yo no estoy sano? Oh Señor, ¿por qué él tiene esa mansión y yo tengo este cuarto? Cuando tú pones tu confianza en lo material y no te deleitas en tu Señor, es porque no has entendido lo que es la herencia. Dios no quiere una herencia en lo material. Dios quiere que tengas una herencia en lo espiritual y lo espiritual influye en lo material. Ahora del versículo dice, de modo que nosotros, lo que primero esperábamos en Cristo, o sea, aquí dicen los estudiosos que este pasaje es dedicado y destinado a los judíos porque ellos fueron los primeros que recibieron la enseñanza, fueron los primeros que esperan a su Mesías, que ya vino, pero algunos lo siguen esperando, y estoy hablando de los judíos. Pero nosotros sí, al adherirnos a la palabra, pues el Señor Jesucristo también vino a nosotros.
O sea, el Mesías prometido a la nación de Israel ahora es también mi Mesías. ¿Me estoy haciendo entender? Ellos pusieron su esperanza. Ya vimos que Jacob lo profetizó en Génesis capítulo 49. Que fue profetizado en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Que fue hablado nuevamente a Abraham cuando se le dijo tendrás una herencia en la simiente. Luego se le dijo a Moisés. Moisés habló de que vendría un Mesías. Así que al elegir Dios al creyente, que está conformado por judíos y gentiles, para que sean una sola unidad, la iglesia, su pueblo, Dios muestra que ya está cumpliendo su propósito de armonía y unidad. Eso es lo que dice el versículo número 11. En él también nosotros fuimos hechos herencia, porción de Dios, y obtuvimos herencia, porque habiendo sido preordenados, elegidos y designados de antemano, de acuerdo con su propósito, quien obra todo de acuerdo con el consejo y diseño de su propia voluntad. Así que Pablo era judío. Sus palabras, nosotros, los que esperábamos en Cristo, sí se refiere al pueblo judío que había esperado la venida de Cristo durante siglos. Pero la mayoría de los lectores de Pablo eran gentiles. Por tanto, en la siguiente frase se dirige a ellos como vosotros. Eso lo dice un estudioso. Para enfatizarle que ellos también son ahora el pueblo de Dios. Y son el pueblo de Dios, ¿por qué? Porque han aceptado la oferta de salvación que Dios ha planificado y ha manifestado en Cristo. Así que tú necesitas no ir a la iglesia para que te quiten el pecado, si bien no tengo nada contra la iglesia, porque en la iglesia se reúnen los santos y nos reunimos para alabar a Dios, pero te estoy quitando ese concepto de que tú vas solo a la iglesia, solo para que Dios haga algo. No, Dios lo hace en todo lado. Tú vas en la iglesia para gozarte con los demás. Tú vas para la iglesia para apoyar económicamente, con la presencia. Sí, es necesario congregarnos. No estoy diciendo que no te congregues, no. Debes congregarte. Te estoy diciendo es que cambies ese chip de que solo en la iglesia es donde vas a recibir. Yo quedo sorprendido cuando muchas personas van a la iglesia y uno lanza la palabra y ellos corren a cogerlo a uno. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que correr a cogerme si ellos tienen es que arrodillarse en donde están y tomar la palabra que Dios ha enviado por boca de su pastor? Porque es que la responsabilidad de ser pastor no es fácil. Créame que más de una vez uno tiene temor de Dios. No solo por eso, sino porque es una palabra que uno recibe y uno la imparte a personas que Él compró con su propia sangre. Que Él compró a precio de sangre. Por eso no es para mí un juego hacer esta transmisión. Es una responsabilidad. Porque si te traigo otro mensaje que no es el que Dios quiere, yo puedo ser cortado. Yo puedo morir. Algunos temerariamente no han muerto, pero el día en que venga el llamado, créame que es doloroso. Por eso es mejor uno mentalizarse y decir, le estoy hablando al pueblo de Dios, a personas que Él compró con su propia sangre. Así que los que son pueblos son insertados en ese nosotros, debido a la respuesta. Tanto así que Dios da el Espíritu Santo no solo a los judíos, sino también a los gentiles.
¿Quién fue el personaje de la Biblia que vivió en su propia vida este mover de Dios? ¿Quién fue? A ver, Josué. Que vio el mover, que se derramó el Espíritu Santo, no solo en los judíos, sino también en los gentiles. Tanto así que los judíos lo llamaron a cuenta, le dijeron, venga, venga, caballero, venga acá, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Usted anda con gentiles ahora? Tanto así que en Gálatas el apóstol lo amonesta y le dice, hombre, ¿qué te está pasando? ¿Cómo así que tú, siendo judío, ahora te comportas como gentil y siendo aún con los gentiles te retraes porque eres judío? Pedro, el apóstol Pedro vio cómo el Espíritu Santo descendió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sobre los judíos. Pero luego, unos capítulos después, creo que es a ver, alguien que me recuerde aquí en la casa, cuando habla Cornelio, creo que es el 8. Creo que es el 8 de Cornelio, donde Dios le dice, ve, predícale a ese Cornelio gentil. Y él va y le predica. Y vio que el Espíritu Santo, de la misma forma que descendió a los judíos, descendió el 10. Hechos 10. Hechos 2 judíos, Hechos 10 a los gentiles. Vio cómo se derramó de la misma manera. Y le dijo él a los que en el 11 lo llamaron a cuentas y le dijeron, bueno, ¿qué está haciendo? Dijo, no, es que el Señor me dijo esto y yo veo que Dios ha derramado sobre los gentiles lo mismo que ha derramado sobre nosotros. Por eso el Espíritu Santo es la garantía de que ahora somos pueblos de Dios. Oh Padre, gracias por el Espíritu Santo. Tú necesitas, no tu obrar. Basta, descansa, por eso se habla de un reposo. Ahora tú necesitas es que dejes obrar al Espíritu Santo en tu vida. Pero si tú no conoces a Cristo, pues Él no va a poder obrar. Así tú hagas lo que hagas, vayas donde vayas, te metas donde te quieras meter. Si tú no conoces a Cristo, no puedes recibir al Espíritu Santo. Pues te invito a que leas detenidamente Efesios capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 11. Y tú vas a ver que Dios hizo un plan, pero manifestó a Cristo. El sello de ese plan, Cristo. Ahora, el contrasello, el Espíritu Santo. Y todo esto tiene que ver con cosas que se hacían en el Antiguo Testamento cuando se enviaba una carta. Ahora, el Espíritu Santo es el que hace posible de que tú recibas todo lo que Dios ha prometido en su plan y lo ha manifestado en Cristo. Mira qué glorioso es Dios. Dios hizo un plan. Mostró al mundo, manifestó en el mundo a Cristo, a su Hijo, en la cruz. Todo el que ve a la cruz, ve liberación y perdón. No puedes seguir igual, no puedes tomar la cruz como un burlesco. No puedes tomar la vida cristiana como el que juega a la margarita. ¿Peco o no peco? No. Si tú pecas, entristeces al Espíritu Santo. Y tú puedes ir y buscar al pastor que se te dé la gana para que oficialice tu pecado y lo tape, como cuando el gato va a la arena, que ahora les compran arena, hace su necesidad y la tapa. Y parece que esa arena no tiene nada. Pero vaya usted y cójala y ciérnala, si no salen unas pequeñas protuberancias que es el estiércol del gato. Qué horrible, sí. Pero así es
Cuando tú pecas y tratas de tapar tu pecado porque crees que nadie te ve, porque el pastor te lo oficializó, entonces vives una vida de novio con derecho. Vives una vida de cristiano con el derecho a la taberna. Vives una vida del cristiano con el derecho a la mentira. Vives una vida del cristiano con el derecho a la trampa. Vives una vida con el cristiano a vivir en el mundo. Como alguien dijo, Señor, permíteme solo un segundo de inconverso para poder usar estos 5 ministerios. Eso es una barbaridad. Así que el Espíritu Santo es la garantía de que somos el pueblo de Dios, pero que vamos a recibir todo lo que Dios ha prometido. Mira lo que dice Efesios 1:13. Y hoy te estoy haciendo solo una introducción a Efesios 1:11. Esto es solo una introducción. No hemos entrado a detallarlo como siempre nos ha gustado en este ministerio, detallarte la palabra, porque vuelvo y te digo, si tú recibes doctrina, vas a crecer. Créeme, vas a ver la gloria de Dios. Pero no solo recíbela, sino empieza a aplicar. No te vuelvas el parchudo, no te vuelvas como esas personas que son bipolares, que muestran una cosa, hacen otra. Dice Efesios 1:13. En él, también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, la buena nueva, o sea, el evangelio, de vuestra salvación, y habéis creído, adherido a él y confiando en él, fuiste sellados con el sello del Espíritu Santo, largamente prometido. Así que esto va a estar hermoso, este estudio de este versículo. Miremos. Efesios 1:11. Biblia el mensaje. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Miremos esta parte. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. La Biblia amplificada nos dice que en Él nosotros fuimos hechos herencia, porción de Dios, y obtuvimos herencia. Y la Reina Valera nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Así que, ¿cómo podemos nosotros explicar ese pasaje? En él asimismo tuvimos herencia. Pues déjeme decirle que Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente. Hoy le decía yo a mis hijos, hemos recibido herencia de Dios. Por lo general, una herencia se recibe cuando el padre ha trabajado y ha hecho algo para dejar a sus hijos. Pero en este concepto, no ha muerto el padre, pero Cristo vino e hizo lo imposible, que era redimir al ser humano del poder del pecado, del poder de la muerte y del poder del diablo. Son cosas diferentes, aunque se pueden ver como una sola, pero son diferentes. Hay personas que Dios los ha libertado del poder del pecado, pero aún siguen todavía bajo el dominio del poder del diablo, porque han dejado una partecita de su vida ligada a una actuar y manifestar de la carne, porque la carne te lleva cautivo, la cautividad te lleva a ser un esclavo. Y hay gente que hace y no avanza, que busca y no logra, y se han estancado y uno les habla y son como esas personas que son zombies,
Tú le hablas y le hablas y le hablas y le hablas y parece que no me ha oído. ¿Por qué no le dice, Señor, este pastor, este predicador, como me quieras llamar, me habla y me habla del pecado? Pero Señor, ¿qué es? Porque es que a mí mi pastor me dijo que yo estaba bien. ¿Sí? Yo puedo seguir. El Señor comprende. El Señor entiende. Su misericordia es nueva. Ay, su amor es grande. No, estás en pecado. Pecado es pecado. Cristo es la fuente de la herencia. Si tú lo conoces a Él, vas a saber, como dice Biblia el mensaje, a descubrir quién eres y para qué vives. Tú ya no vives para mostrar a los demás que tienes plata, porque tienes el carro de lujo. No. Tú vives para mostrar que Cristo cambia, que Cristo transforma, que en medio de la enfermedad Él sigue siendo fiel, que en medio del problema Él sigue siendo fiel, porque Él es poderoso para librarte. No es que no vayamos a pasar por el problema. Podemos estar en el problema. Podemos estar en el horno de fuego como estuvo Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Dios vino a su auxilio y en medio del fuego, el fuego no les tocó, el fuego no quemó sus cabellos, solo quemó las ataduras, que es lo que el mundo te da. Por eso yo te invito hoy, ven a Cristo, porque solo Él va a destruir y a romper lo que no es de Él. Y toda tu integridad Él la va a guardar, porque así lo ha prometido. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios es fiel en cumplir lo que ha prometido. Así que la herencia divina del creyente, la cual es tan cierta que se habla de ella como si ya la hubieras recibido. Eso dice Efesios, pero ahora no me voy a apoyar solamente en Efesios, porque alguien dirá, ay, qué bonito, sacó de un solo versículo una doctrina para sustentar. No, vámonos para Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 22 al 23, pero te debo leer desde el 19 para que tengas claridad, porque si solo te leo el 22 y 23, no vas a comprender de qué está hablando el escritor. Dice así, 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad, absurdo y estupidez ante Dios, porque escrito está, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y además el Señor conoce los pensamientos y razonamientos de los sabios humanamente y reconoce cuál inútiles son. Aquí nos menciona Job porque recuerda que los amigos de Job que llegaron tres, Job estaba en medio de su prueba, adversidad, problema, vicisitud, como sea. Y llegaron tres a hablarle y los tres decían, bueno, a ver, vamos a empezar a examinar. Ese ya fue un mensaje que prediqué. A ver, miremos, de pronto tú pecaste contra Dios y no te diste cuenta. Y eso es lo primero que la carne te dice cuando hay algo que pasa. Y entonces ya Dios te sacó, pero la carne todavía dice, hey, mira, a ver, de pronto fue que eso que hiciste te tiene atado y no te ha dejado avanzar. Eso hizo el primero, ¿sí o no? El segundo le dijo, no, lo que pasa es que sabe que usted se puso a creerse justo. Y usted como se creyó tan justo, pues mire, Dios no lo soportó y lo reprendió. Y el tercero le dijo, no, lo que pasa fue que sabe que usted no ayudó a los pobres. Usted es un tacaño miserable y por eso vino el juicio de Dios. Y al último, Dios les dice, a ver, voy a resumirlo en una palabra, espero no sonar grosero. Pero ¿quién los mandó de lambones? Y tuvo que Job reconocer a Dios, dejar de actuar porque hay gente que hace
cosas, escúchalo bien, que están bien. Van a la iglesia, oran, hacen su devocional, sí. ¿Entienden que el devocional es bueno? Sí, está bien. Pero no tienen una actitud correcta para con Dios. Entonces todo lo que uno hace bien, con una actitud errónea, lo cual me enseñaron en Rema y a mi esposa en Setco, todo lo anula. Israel salió del desierto. Salió de Egipto, entró al desierto, ¿sí o no? Y ellos cumplieron, hicieron la Pascua, obedecieron, pasaron el Mar Rojo, obedecieron. Pero su actitud era todavía estar con su mente en Egipto. Ay, es que en Egipto comíamos el pan de balde. Ay, allá nos servían el pescado. Nos servían la trucha al no sé qué. Y el pollo a la no sé qué más. Y la carne a la no sé qué. Y resulta que era pura paja. Porque les tocaba trabajar duro. Duro les tocaba trabajar. Tanto así que el salmista dice que cuando ellos salieron de Egipto y cruzaron el mar, dice la Biblia, que a medida que cruzaban el mar, las enfermedades que tenían iban quedando. Y cuando pasaban al otro lado eran sanos. Porque muchos tenían problemas de columnas, muchos tenían problemas de fatiga. Y dice la Biblia, y lo dice él en el Salmo, ahí está para que lo estudie y lo busque. Así que cuando el sabio se cree sabio y el que le gusta criticar todo lo que uno habla y predica, pues Dios le ayuda para que en su astucia, sabiduría humana, no de Dios, no de revelación, pues siga atrapado. Sigamos. Versículo número 21 de Primera de Corintios. Así que nadie se regocije con respecto a los hombres, o sea, se jacte de tener a tal o a cual hombre como líder. No, porque todo es tuyo. Versículo 22. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas, Pedro, o el universo, o la vida o la muerte, o el presente inmediato y amenazador, o el futuro posterior e incierto, todos son vuestros. O sea, te pertenece a ti, es tuyo. Pero el 23 que dice, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. O sea, tú puedes tener 1000 problemas y eso puede ser tuyo. Pero tú eres de Cristo y Cristo es de Dios. Y cuando tú entiendas que Él es tu proveedor, cuando tú entiendas que Él es tu sanador, cuando tú entiendas que Él es tu todo, pues déjeme decirle que ya estás visto por Dios con toda la provisión en Él. Esto es lo que nos quiere decir Primera de Corintios. Ahora miremos otro versículo más claro, porque de pronto alguien dirá, pero tengo mis dudas, pastor. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Te estoy diciendo que Cristo es la fuente de la herencia divina de usted como creyente, la cual es tan cierta que lo habla como si ya la hubiera recibido. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 1, 3, 4. Porque su poder divino nos ha otorgado todas las cosas que son necesarias y adecuadas para la vida y la piedad mediante el conocimiento pleno personal de aquel que nos llamó por y para su propia gloria y excelencia, o sea, virtud. Por medio de ellas nos ha otorgado sus preciosas y grandísimas promesas para que por ellas escapéis por la huida de la decadencia moral, podredumbre y corrupción que hay en el mundo a causa de la codicia
concupiscencia y avaricia, y llegar a ser partícipes o participantes de la naturaleza divina. ¿Qué nos está diciendo esta porción? Primero, que Dios te ha dotado de todo lo que tú necesitas para tu buen funcionamiento en tu vida cristiana. Hay veces yo cojo mi celular o cojo mi tablet y voy a hacer cosas, y mi hijo, sí, Josué, que tiene buen conocimiento, papá, pero es que eso no se hace así. Y yo lo miro diciendo como que que, pues él tiene el conocimiento y ve que yo todavía sigo bajo una mentalidad poco conocedora de las cosas, y cuando él las hace yo digo, wow, ¿verdad que hay que saber? Así te puede estar pasando a ti. ¿Tú crees que Dios te llamó para que vivas en castigo y te mandó una enfermedad o un problema para... No, a veces entramos en ellos, a veces Dios los envía, pero es con el propósito de que tú no te quedes ahí, sino avances. Cuando Jesús dijo, estamos en esta orilla, y le decía a los discípulos, pasen a la otra, ¿qué problema? Se levantaba el mar, se levantaban las tempestades, se levantaban los vientos, querían hundir la barca, pero no la hundían, hasta que ellos veían a Jesús como su todo, su proveedor, que calmaba el viento y la mar. Tanto así que ellos se volteaban y decían, pero ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Porque a veces podemos leer la escritura, pero no la logramos entender. No logramos extraer. Por eso dice la Biblia que debemos tener un pleno conocimiento, o sea, personal, vivencial, la fe. Yo le decía a mi hija hace poco, yo creo que ya ir culminando, que la fe es algo que comienza y no termina. Pero nos han enseñado que la fe es la capacidad para poderla usar en determinado momento. Si en ese momento que la usamos no logró lo que se puso, es porque te faltó fe. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde está ese concepto? Y por mucho tiempo me contrarié. No, la fe es la que te permite caminar de tal manera que llegas al problema y puedas entender que quien está en el problema se llama Jesús o Cristo, Dios obrando. Y a medida que tú conoces que es Él, el problema se empieza a visualizar y tu fe sigue. Tu fe no para. Tu fe no se puede detener. Abraham nos muestra la Biblia que salió de Ur, mostró fe, pero le dieron un hijo, problema. Se quiso buscar el uno, aumentó el problema. Hasta que entendió que era Dios, ¡prum!, bajó, nació Isaac. Si está entendiendo, tu vida cristiana es una fe que inicia y no termina. Dependiendo lo que pase, no importa, porque tu fe te tiene que llevar a un pleno conocimiento personal de aquel que te llamó para que tú manifiestes a los demás su gloria y la excelencia de la virtud de Cristo obrando en ti. ¿Sí me he hecho entender? Porque Dios ha otorgado todas las promesas. Yo no tengo por qué ir a buscar en el Antiguo Testamento un pacto, hacerlo para mí vivencial y después de que lo hago vivencial, pregonarlo. No, si es que en Cristo todo se condensa, porque al igual que en Abraham, no se violó el pacto. ¿Sabías tú que el pacto de Abraham nunca se violó como el pacto de Cristo? Son pactos que han perdurado. Tanto así que somos hijos de Dios en Abraham, si lo has leído, pero somos hijos de Dios en Cristo, porque su pacto no ha sido violado. Y ese pacto toma todos los pactos y los resume.
Eso dice, por medio de ella nos ha otorgado sus preciosas y grandísimas promesas para que por ellas escapéis. O sea, te comportes, huyas del mundo. Huir del mundo no es que tú vas en el Transmilenio y alguien te acerca y tú, pecador, fuera, me cubro con la sangre de Cristo, Señor. No, no es que el que está en ti es poderoso. Antes, si tú lo tocas, ¿quién quita que el poder que hay en ti salga y liberte a esa persona? Pero es que creemos que el mundo nos puede afectar. Sí nos puede afectar. Porque quizás tú tienes una cola todavía de paja. Y el problema es que la paja se quema. No, revístete de la autoridad de Dios. Ponte la coraza del Señor y no te la quites. Porque muchos creyentes creen que uno llega a la casa, pum, se quita la coraza, se desarma de todo, trun, tun, tun, acomodo todo. Al otro día, ay, tengo que vestirme, va, pum, coge, trata, se viste, sale. Ay, me faltó algo. Sí, las sandalias, ay, no, Dios mío. No, mi hermano. Nosotros a toda hora andamos vestidos, revestidos, porque estamos en Cristo. Por eso, esta decadencia moral necesita de una iglesia que muestre a Dios. Que muestre, no a través del cristianismo. Muchos cristianos creen que llegar al cristianismo es obtener la casa, el carro, la beca. No. Son cosas que Dios va a añadir a su tiempo. Son cosas que Dios nos va a dar cuando sea su propósito. Yo lo creo, yo lo recibo. Pero mi vida no puede estar supeditado a eso. O sea, eso no puede marcar mi vida cristiana. Tampoco te estoy diciendo que vivas en una casa de cartón y allí glorifiques al Señor y diga, no estoy hablando de eso, porque Dios no quiere eso. Eso de acuerdo a tu mentalidad, de acuerdo a tu fe. Así que quedamos en, habiendo sido predestinados, esto quiere decir que antes de que la tierra fuera formada, Dios determinó en su soberanía que cada pecador elegido, sin importar cuál vil, inútil y merecedor de la muerte, fuera hecho justo al confiar en Cristo. Esto es lo que quiere decir Efesios 1:11 acerca de la predestinación. Pero bueno, dejemos ahí, seguimos, si Dios lo permite. No te pierdas este jueves. Espero que tu vida crezca. Créeme que no es venir a mostrarte un poco de conocimiento y que la gente diga, uy, no. Es que tú mires a Cristo en lo que yo te hablo y crezcas en Él. Así es sencillo. Porque Dios me ha llamado a que predique su palabra. No para que me elogien, no, es para que tú crezcas y yo pueda ser como ese ejemplo para que tú puedas progresar y tú puedas ser alguien en la vida cristiana. Agradezco su tiempo, agradezco su atención. Espero, confío, anhelo que este mensaje te ayude a crecer y te ayude a fortalecerte en tu vida cristiana. Que Dios reciba toda gloria. A Él sea todo honor, poder, alabanza, y tú eres parte de su cuerpo. Y yo solo pido a Dios que todo lo que te haya dicho hoy te haga crecer y que Dios confirme su palabra a través de tu vida, una vida en Él y para Él. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.